Alguien podría decir, no hombre, yo no creo en la Biblia porque la Biblia es bien sangrienta. Y te voy a decir, sí lo es. Reconcíliate con Dios. Te agradecemos, Señor, porque nos permites esta tarde reunirnos una vez más, mi Señor, y abrir tu palabra aquí en lo público. Te damos gloria y honra y alabanza. Dios le bendiga, mi hermano, así como se encuentra de pie, iglesia. Yo le invito a que me acompañe aquí. Vamos a leer un versículo como versículo base, amén. Acompáñeme en la carta de Judas, amén. Y querida persona que nos escuchas, aquí estamos invitándote una vez más para que te acerques a escuchar palabra del Todopoderoso. Dios sigue transformando vidas, Dios sigue haciendo milagros, Cristo sigue viviendo, aleluya. Y cuando abrimos su palabra, cosas pasan, amén. Cuando abrimos su palabra que ha sobrevivido por más de 2000 años, por mucho tiempo a través de persecuciones, su palabra tiene poder, porque de ahí nos habla de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que lo invitamos, aquí hay algunas sillas todavía, por si quiere venir a escuchar, es bienvenido. Tiene ahí San Judas, acompáñeme el versículo 11, hermano, amén. Dígame con un fuerte amén cuando lo tenga. Judas 11. Y vamos a leer nada más la parte A. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi hermano. Puede decir un gloria a Dios, un Cristo vive, un aleluya. Alábele porque Él vive, amén. El Señor puso esta palabra en mi corazón, amén. Y le pusimos como nombre el camino de Caín. Y voy a volver a leer el versículo de Judas, versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Esta carta está muy escondida acá atrás en el Nuevo Testamento, justo antes de el libro Apocalipsis. Y hay mucha enseñanza en esta carta. Pero en esta tarde vamos a leer este versículo nada más a manera de introducción. Y nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como una expresión. Dice, ¡ay de ellos! O sea, pobre de ellos. ¡Ay de ellos! ¿Pero por qué? Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál Caín, mi amigo, vecino y querida persona que nos escucha? Ahí vamos a entrar en la palabra del Señor. Y yo te invito a que abras tu corazón. El único requisito para escuchar la palabra de Dios es tener un corazón dispuesto, amén. Escuchar la palabra, pero con ganas, con deseo. Gloria a Dios. No sé si me pueden prender aquí el foquito. Lo agradecería. Gloria a Dios. Déjame me acomodo aquí un poquito, hermano. Permítame nada más tantito. Aleluya. Gloria a Dios. Pues ya está entrando el frío, amén. Se siente el fresco, se siente lo helado. Pero gracias a Dios Él nos permite estar aquí hoy en esta tarde, amén. Gloria a Dios. ¿Se goza, iglesia? Alábele porque todavía podemos glorificar su nombre, escuchar su palabra. Gracias, mi hermano. Aquí en lo público, en el afuera, todo nos prohíbe la Biblia, hermano, gócese por ello. Ya al rato nos prohibirán traerla aquí en público. Así que aprovechemos el tiempo, amén. Bueno, gloria a Dios, aleluya. El Señor puso esta palabra en mi corazón. Gloria a Dios, ahí estamos bien, ahí está. Unas pequeñas fallas técnicas, hermano, pero usted alabe al Señor, amén. Gloria a Dios. A través de la Biblia usted va a encontrar muchas historias. Y entre todas estas historias, hermano, hay muchas historias de hermanos. Tenemos a Jacob y a Esaú. Tenemos la historia de Moisés, su hermano con Aarón. También en el Nuevo Testamento, dentro de los 12 discípulos de Jesús, estaba también ahí Pedro y Andrés, Santiago, que también se nombra como Jacobo y Juan. Muchos hermanos a través de la Biblia. Permítame un momentito, hermano. Sí, bueno, sí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Creo que sí llega hasta allá, hasta el cerro donde vive el hermano Víctor, amén. Gloria a Dios. Aleluya, gracias hermano, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Pues seguimos con el tema, mi hermano. La Biblia nos habla de muchos hermanos.
Pero en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, capítulo 4, usted va a escuchar, usted va a leer la historia de Caín y de Abel. Amén. Estos fueron los dos primeros hermanos en la historia de la humanidad y en la Biblia. Y estos dos hermanos pues también fueron los primeros granjeros. También fueron los primeros en hacer un ritual religioso hacia Dios. Muchas bendiciones, mi hermano y querida persona que nos escucha, a través de la vida de Caín y de Abel. También vivieron muchos años, pero también tenemos el otro lado de la moneda. También aquí encontramos la primera discusión. Y también encontramos el primer acto de violencia y de muerte. Y el Señor puso esta palabra en mi corazón, amén. Y yo sé que el Señor hoy va a hacer algo en el corazón de alguien, aleluya. Pues para no entrar así en mucho tiempo, hermano, porque sé que está un poco fresco, Génesis capítulo 4 nos va detallando aquí un poco de la historia de estos. Y voy a leerte aquí unos versículos nada más. En Génesis capítulo 4, voy a leer aquí el versículo 2, la parte B, dice que: y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra, es decir, agricultor. Dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjese lo que dice en esta parte, mi amigo. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Gloria a Dios. Ahí empezó algo muy interesante, mi amigo. Pero antes de entrar en la historia de estos dos hermanos, yo quiero hablarte de algo muy importante. Los papás de Caín y Abel, los padres, que son los padres de la humanidad, pues tenemos aquí a Adán y a Eva. Y explicando un poco aquí, mi hermano, si usted ha leído la Biblia, usted sabe que en los tiempos de Adán y Eva, pues no había guerras. Cuando nacieron Caín y Abel, ellos vivían ahora sí que en un mundo, podríamos decir, perfecto. No había guerras, no había gente corriendo para arriba, para abajo en el mes de diciembre, andando a comprar regalos, hermano, por el materialismo. No había corrientes que influyeran en nada en su persona, eran libres. Tampoco Adán y Eva se tenían que preocupar de pagar el recibo de agua y de luz, no, nada de eso. Un mundo perfecto, mi hermano. Un mundo en donde no había ni quien te robara, no había pleitos, nada de eso, tranquilo, pura agusticidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero fíjese que pasa algo bien importante que tenemos que explicar para entrar aquí en el tema. El camino de Caín, obviamente, es un camino de maldad, de pecado y de maldición. Pero también está el camino de Abel, que hoy en día te presentamos a Cristo, que Él es el camino. Pero para entrar un poquito en contexto, mi hermano, antes de que nacieran estos hermanos, Adán y Eva se rebelaron ante Dios. Lo tenían todo, amén. Lo tenían todo, pero aún así se rebelaron con el Señor, desobedecieron los mandatos de Dios. Pero había algo muy importante, hermano, que tenemos que destacar. Entre el jardín del Edén había dos árboles muy importantes. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también había otro árbol que era el árbol de la vida. Si usted empieza a leer las escrituras, mi hermano, usted se va a dar cuenta de que hay un libro de la vida a través de la Biblia. Pues este árbol, mi hermano, de la vida, si Adán y Eva hubieran comido de este árbol, ellos hubieran vivido una eternidad, pero en pecado. ¿Cómo es esto? Ya habían probado del árbol del conocimiento, amén, y desobedecieron a Dios. Entonces el Señor, por esta desobediencia, tuvo que expulsarlos del jardín del Edén. Pero si ellos hubieran comido, mi hermano, del árbol de la vida, hubieran tenido ahora sí que vivido una eternidad, pero en pecado. Y si hablamos de que la muerte ahora sí que es sería una bendición si estuvieras viviendo una eternidad, pero en pecado. Entonces, al pasar esto, mi hermano, y querida persona que nos escuchas, el Señor tuvo que expulsarlos del jardín del Edén. Pero imagínese, mi hermano, imagínese un Hitler hoy en día, o sea, viviendo una eternidad, un Hitler que viviera para siempre. Yo no sé si usted ha escuchado la historia de Andrés Mendoza,
un Andrés Mendoza que viviera para siempre. Si usted no ha escuchado a este personaje, este hombre en el 2021, lo estuve investigando, pero lo arrestaron, hermano, el 15 de mayo del 2021, ahí en Atizapán, en Zaragoza, el Estado de México. A este hombre lo encontraron desmembrando un cuerpo de una mujer. Pero al arrestarlo y entrar en la vivienda donde él estaba, se dieron cuenta que había más de 4,000 huesos de diferentes personas. Contando todos los huesos, contaban que eran como 19 adultos, 2 niños y todas las evidencias. Y otros dicen, ¿verdad?, a través de otros noticieros que podría subir la suma hasta 30. O sea, esta persona era un asesino en serie, mi hermano, y llevaba años haciendo este tipo de maldades. Querida persona que nos escuchas, yo quiero hablarte de lo que no nos gusta escuchar. Usted y yo no necesitamos ser religiosos ni necesitamos ser teólogos para saber lo que es bueno y lo que es malo. Así como este hombre, ¿verdad?, que fue un asesino y que ya tiene ahorita cadena perpetua, él ahorita está encerrado, pero ya anda ya como en los 70, ya le está pagando los 80 años. Pero así como él dice, no, pues qué tremendo este hombre. Así cada uno de nosotros, hermano, nosotros nacemos con el deseo de desviarnos hacia la maldad, hacia el pecado. Y queremos o no, mi hermano, eso viene desde Adán y Eva. Como que el ADN ahí está inyectado desde entonces para que usted y yo, de alguna u otra manera, siempre nos desviamos, o mucho o poco, o por creces. Es ese pecado el que nos aleja del Señor, amén. Y a todo el que está escuchando este mensaje, yo te quiero decir, querida persona que nos escuchas, yo sé que a lo mejor tú ya has escuchado de la palabra de Dios. A lo mejor tú ya has leído la Biblia, a lo mejor tú vas a la iglesia. Y sí, la palabra es muy certera para muchas cosas, pero a veces también es muy sangrienta. Alguien podría decir, no hombre, yo no creo en la Biblia porque la Biblia es bien sangrienta. Y te voy a decir, sí lo es. Sí lo es, la Biblia es bien sangrienta. A modo de que Dios mandó a su Hijo para que derramara toda su sangre para que usted y yo tuviéramos una oportunidad de ser salvos, una oportunidad de reconciliarnos con Dios. Claro que la Biblia es sangrienta, pero hay algo muy urgente y muy importante en estos días, que usted y yo necesitamos aprovechar estos tiempos para reconciliarnos con el Todopoderoso. La vida se va pero rapidísima, y qué bueno que Adán y Eva no comieron del fruto del árbol de la vida. Generación viene, generación pasa, y otra generación y otra generación. El caso es de que los tiempos siempre están cambiando, siempre van surgiendo cosas, nuevos líderes, siempre hay cambios. Estamos aquí y gloria a Dios por ello. Pero es necesario, mi amigo, que usted y yo tengamos un encuentro con el Señor, que nos pongamos a cuentas con Él y digamos, Dios, si lo que este predicador dice, que hay maldad en mi corazón, pues revélate ante mí. Si tú realmente existes, y yo te invito, mi amigo, vecino, a que también hagas esta oración y retes a Dios en este aspecto. Si tú existes, Dios, pues aparécete en mi persona, dame un sueño, háblame, y te aseguro que si es de todo corazón y de la voluntad de Dios, el Señor te va a sorprender y va a estar contigo, te lo va a demostrar de alguna otra manera. Le podría contar tantos y tantos testimonios de cómo el Señor se glorifica y se mueve. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, aleluya, gloria al Señor. Pues de esta manera, hermano, el pecado nos dice la palabra de Dios, en Romanos 3:23, que todos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay algo que nos separa de esa divinidad, de la deidad de nuestro Padre Celestial, y es eso mismo, es el pecado, es la maldad, amén. Como dice la palabra de Dios en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Cada cual anda en lo suyo, mi hermano. Cada quien hace lo que mejor le parezca. Cada quien tiene una fe a su manera. Pero yo vengo a invitarte que no tomes el camino de Caín. Porque mira lo que pasó, y ahora sí voy a entrar en el contexto de los hermanos. Después de que sus papás le fallaron a Dios, amén. Fíjense lo que pasó. Voy a leer un versículo aquí muy importante. Dice la palabra de Dios en Génesis, pero en el versículo 21 dice, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Si usted lee la Biblia, usted tiene que detenerse en algunas partes para hacerle preguntas a Dios mismo. O sea que si les hizo túnicas de pieles, ¿qué significa esto? Tuvo que haber un sacrificio de un animal para agarrar esa piel y ponérselas a Adán y a Eva. Tuvo que haber un sacrificio, mi amigo, mi hermano. Es decir, que el Señor les estaba diciendo desde ahí que para acercarse a Dios solamente se podía hacer a través de un sacrificio de sangre. Solamente a través de un sacrificio ya el hombre podía acercarse al Señor. Y esta es la enseñanza de aquí. Y usted sabe que para un sacrificio, yo no sé usted, a lo mejor ha comido ahí chuletitas, hay un borreguito, un chivito ahí al asador. ¿No le ha tocado, mi hermano? Una vez con la familia de mi esposa nos tocó con uno de sus tíos. Y no, hombre, bien rica la carnita ahí al asador, ¿sí o no? Pero cuando a mí me tocó ver cómo su tío lo abrió y le sacó ahí las tripas y preparó ahí las tripitas, y ahí es un desorden. Se ve bien feo, y si tiene el estómago así medio blandito, pues hasta se puede guacarear. Es algo tremendo, amén, es algo sucio, es algo feo. Pero se tuvo que hacer y lo hizo Dios. Dios se ensució las manos para redimir a Adán. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Pues este fue lo que hizo Dios, esto fue lo que hizo el Señor, y lo hizo con Adán y Eva. Ahora, no detalla la Biblia, pero después que Adán y Eva tuvieron a sus primeros hijos, tuvieron primero a Caín, después a Abel. Ellos conocían, amén, sus padres les tuvieron que enseñar a ellos cómo tenían que acercarse a Dios, cómo tenían que hacer las cosas. Y empieza el primer ritual, la primera ofrenda a Dios. Y como leíamos al principio, Abel, dice la palabra de Dios que él era pastor de ovejas, y Caín era un agricultor, labrador de la tierra. Entonces vienen y traen su ofrenda a Dios, pero para acercarse a Dios tenía que haber un sacrificio, amén. ¿Estamos aquí? Fíjese lo que pasa aquí más adelante. Por eso Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y quiero detenerme aquí un poco, amén. Quiero detenerme aquí un poco y explicarlo más. Aunque ellos dos tenían una profesión, póngase en el lugar de Caín, y a lo mejor él pudo haber dicho: ¿sabes qué? No me quiero ensuciar las manos. Pues yo soy bueno en esto, soy bueno en trabajar la tierra, en traer frutos. Voy a acercarme a Dios, pero a mi manera. Voy a traer aquí los mejores frutos, no sé, voy a traer esto, pero yo me voy a acercar a Dios, pero como yo quiero. Y eso, querida persona, amigo que estás escuchando, lo mismo seguimos haciendo hoy en día, amén. ¿Cuántas veces nosotros decimos: no, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en Dios, pero ni siquiera abrimos la Biblia? Yo sí creo en Dios y yo sé que hay un poder superior, ¿verdad? Como dicen ahí en el AA. Tienes que creer en un poder superior. Pero ni siquiera mencionan a Cristo, ni siquiera hablan cualquier Biblia. Es más, la que usted quiera. Nada. Yo no sé si usted ha escuchado de lo que es el deísmo. Y es precisamente eso, de que reconocen en cierta manera, a su manera, que hay un Dios, pero no hay nada, mi hermano, para buscarle como tal. No hay una entrega para buscar de ese Dios del cual estamos hablando en esta tarde. Sin saberlo, muchas personas practican el deísmo. Son deístas. Sí, creen en Dios, pero la Biblia no, ahí está empolvada. Una iglesia, un culto, no, ahí para la vuelta, gracias. Así estoy bien, yo creo a mi manera. El camino de Caín. No sigas el camino de Caín, mi hermano, mi amigo. El Señor no quiere que lo hagas a tu manera. El Señor solamente quiere una cosa, y es que vengas con un corazón sincero, así como lo hizo Abel, amén. Él tuvo que ensuciarse las manos, pero vino con una humildad a hacerlo. Así es lo que quiere, eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que usted y yo tengamos una humildad para reconocer que le hemos fallado, que de alguna u otra manera nos hemos apartado, de que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, y eso es pecado, dice la palabra del Señor. Pero aquí vienen las buenas noticias, amén. ¿Cuántos quieren buenas noticias en esta tarde? Aleluya. Las buenas noticias es que Dios volvió a ensuciarse las manos, pero mandando a su Hijo, para ya nada más tener un solo sacrificio a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Aleluya. Ese fue el sacrificio definitivo, para que usted y yo ya no tengamos que irnos de rodillas de aquí hasta San Juditas.
Ya no tengamos que irnos caminando de una cuadra a otra golpeándonos en la espalda. Ya no tengamos que hacer tantos y tantos sacrificios, porque el sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Cristo Jesús. A su nombre. Un solo sacrificio, mi amigo, mi hermano. En pocas palabras, la tenemos bien fácil. La tenemos bien fácil. Dios lo puso fácil. Pero nosotros somos los que tomamos el camino de Caín y lo hacemos difícil. Porque no queremos dejar nuestras maldades. No queremos dejar esos deseos de maldad, de pecado. Simplemente no queremos dejarlo. Y tenemos, amén, tenemos que desprendernos de eso de alguna otra manera, rindiéndonos a nuestro Señor Cristo Jesús, amén. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre, dice, no hay redención de pecados. Pues las buenas noticias son esas, mi amigo. Ya hubo alguien que derramó toda su sangre, que lo mataron, amén, hace más de 2000 años, y es nuestro Señor Cristo Jesús. Y quiero poner y decirte algo una vez más. No te lo digo aquí porque nací yo en la iglesia. Yo no creía en el Señor, me burlaba de las cosas de Dios, y sin mucho detalle yo no quería nada con Dios. Pero para mi sorpresa, en mis momentos de más soledad, de más tristeza, en donde yo más me reprimí, ahí fue donde Dios me invitó a un culto así como este, en una iglesia. Y Él se presentó a mi vida, amén. Y desde entonces he comprobado la existencia de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Desde entonces he comprobado esa existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra nos confirma, amén, que Él vive. Él es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque no nada más murió en la cruz, sino resucitó al tercer día. Y hubo evidencias, aleluya. Gloria al Señor. Ahí tenemos, mi hermano, la oportunidad de que usted y yo dejemos el camino de Caín y tomemos el camino de Abel, es decir, en Cristo. Y en su palabra nos dice en San Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Su nombre. Un solo sacrificio y ya fue, mi hermano, mi amigo. Solamente tenemos que venir nosotros con un corazón sincero, amén. Por eso mandó el Padre a su Hijo, aleluya. Pues en el camino de Caín, quiero recalcarte otra cosa. Vamos a leer aquí más adelantito, dice en el versículo, voy a leer el versículo 7. Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido. Aquí Dios está teniendo una plática con Caín. Y le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En pocas palabras está diciendo, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué cae tu semblante? Si haces mal, ahí está la maldad. Y si usted escudriña la Biblia, mi hermano, es la primera vez que dice pecado en toda la Biblia. Dice, si haces maldad, ahí está el pecado a la puerta. Usted y yo sabemos muy bien, amén. Usted puede venir, no sé si ha venido a una iglesia, mi amigo, vecino. Nosotros que venimos a la iglesia nos gusta venir bien vestidos, amén. Nos ponemos ahí de vestir, ahí nos gusta. ¿Por qué? Porque venimos a un encuentro. Y ese encuentro es con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Y así como cuando usted andaba de novia, se alistaba, se echaba ahí el gelazo, el perfumito y iba a ver a la novia. Pues de igual manera nos gusta vestirnos así, para Dios. Amén. Y podemos vestirnos bien bonitos aquí en la iglesia. A lo mejor usted va a una boda y ¿cómo van a la boda? Pues van bien vestidos. Pero no le ha tocado, mi hermano, no le ha tocado a mi amigo vecino que así en las bodas también no falta el que esté criticando todo. Bien vestidos por fuera, bien bonitos por fuera, pero por dentro, celos, hipocresía. Celos, hipocresía, maldad, odio. Y la lista del pecado sigue y sigue, amén. Es decir, ¿cómo está tu corazón en esta tarde? Porque tú puedes venir bien vestido a una boda, a la iglesia, pero lo que importa, mi amigo, mi hermano, es tu corazón delante de Dios, amén. Eso es lo que el Señor quiere que tú entregues, pero Él no lo va a hacer a fuerzas contigo. Y nadie te va a obligar, amén. Siempre nosotros en los cultos acostumbramos invitar al público a pasar al frente, a hacer una oración. Tanto como aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su vida, como para simplemente acercarse a Dios y orarle a Dios. Es decir, platicar con Dios. Señor, aquí estoy.
delante de ti. Límpiame, ayúdame. Mira, estoy pasando por esta situación. Como un niño platicando con un adulto, como un hijo platicando con su padre. Es lo que hacemos, hermano, y es la realidad, y es lo certero, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, alábale, mi hermano, no se me va a dormir, amén. No se me duerma, ya me lo terminamos aquí en el servicio del Señor, aleluya. Pues hablando otra vez más, hermano, del camino de Caín, perdón. Caín se acercó a Dios, pero a su manera, como le estaba diciendo, ¿sí? Vamos a seguir aquí más adelantito. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, y es Cristo hablando, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero no lo hacemos, lo que hacemos es que hacerlo a nuestra manera, aleluya, como el camino de Caín. Cuando usted y yo profanamos tener una fe, pero ni siquiera abrimos la Biblia, ni somos capaces de dejar de mentir o dejar algún vicio, deja de hacerlo a tu manera, mi amigo. No sigas tomando el camino de Caín, es decir, no lo hagas a tu manera. Si quieres realmente un cambio en tu vida, si quieres realmente experimentar un milagro, ven a los caminos de Cristo, a los pies de Jesús. Él es el camino. Ese es el camino que tomó Abel, el hermano de Caín. Pero no lo hagas tú con tus fuerzas, no lo hagas a tu manera. El sacrificio ya fue hecho y por eso tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, aleluya. El Todopoderoso, amén. El que ha vencido la muerte tiene las llaves del Hades. En Él tenemos nuestra fe, aleluya. Gloria al Señor. Imagínense en los tiempos que vivieron Abel y Caín, mi hermano, mi amigo. Como te decía al principio con Adán y Eva, ¿no? No hubo guerras, no hubo nadie que le robara ahí el chivito, las sandías, qué sé yo. Pues no había carros, amén. Pero no había quien robara nada. No había guerras, no había recibos que pagar, no había afanes. El mundo perfecto. A lo mejor usted tiene un terrenito allá a las afueras. Perdón, a lo mejor usted tiene un terrenito allá a las afueras de la ciudad. Y es típico que los que viven en la ciudad quieren ir a vivir allá a una granjita afuera de la ciudad sin mucho ruido. Poner sus arbolitos ahí, sus arbolitos frutales para estar tranquilos a gusto. Como que queremos vivir en este mundo en donde vivían Caín y Abel, ¿verdad? Regresando a las raíces, hermano, allá lejos para morirme a gusto. Sin mucho ruido, sin mucho escándalo, amén. Es natural, es natural. Pues ahí, mi hermano, Caín no tuvo ni guerra, ni muertes, no había homicidios, no había robos, no había afanes, no había maldad, no había nada de eso. Pero aún así, Caín tomó una decisión tremenda. Y voy a leer aquí en el versículo más adelante. Invita a Caín a su hermano Abel, versículo 8, amén. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer asesinato, primer homicidio, hermano, y es entre hermanos, gloria a Dios. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Fíjese cómo dice aquí esta parte. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre trae vida, mi amigo. La sangre trae vida. Por eso cuando antes del tiempo de Jesús tenía que haber ese sacrificio, como te decía ahorita, para acercarnos, para tener una redención por el pecado del hombre. Pero todo ya está establecido, ya la tenemos bien fácil, bien hecha. Pero te vuelvo a decir, te vuelvo a invitar, deja de hacerlo a tu manera. Así como Caín quiso acercarse a Dios, y como vio que Dios no le agradó, porque él no se ensució las manos, te recuerdo, mi amigo, hay uno que ya se ensució y todo, deshizo su cuerpo, perdió cada gota de sangre, y todo fue pensando en ti en esta tarde, aleluya. Y ese fue nuestro Señor Cristo Jesús. Él ensució sus manos para que tú y yo tengamos vida eterna, aleluya. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Ya está hecho, mi hermano, ya está hecho el sacrificio. Pero Jesús viene hoy en esta tarde a través de su palabra y a través de su pueblo a invitarte, ven a mí. Y como dice su palabra en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú tienes ese cosquilleo en tu corazón de acercarte a los caminos de Dios,
de ahora sí que dejar esos tremendos vicios, de dejar ese pecado, esa maldad, lo que sea, como se llame, o cualquiera que sea tu necesidad. Porque muchos venimos a través de una necesidad, no necesariamente un pecado. Llámese enfermedad, llámese tristeza, estrés, etcétera. Como sea que estés en la situación que te encuentres, ven, pero ven a Jesús, amén. Te volvemos a presentar a Cristo en esta tarde, este martes, una vez más. Te volvemos a hacer la misma invitación, mi amigo. Muchas veces me invitaron al Señor. Muchas veces Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando al mundo. Acércate, acércate a mí, ven a mí, a través de cultos como este, a través de videos, a través de las redes sociales, a través de un cartelón que alguien pone un versículo, amén. Dios siempre está hablando a la humanidad, porque si algo el Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Y sí, es muy necesario hablar, ¿verdad? Si estamos hablando de una vida eterna, estamos también hablando de una eternidad en sufrimiento, tanto el cielo como el infierno. Y por eso te explicaba al principio lo que es el pecado, porque ¿cómo voy a decirte que la solución para tu vida es Cristo si ni siquiera sabemos cuál es el problema? El problema en la humanidad es el pecado. Por eso siguen habiendo líderes corruptos, por eso siguen habiendo maldades. Y no es que Dios no haga nada, no le echo la culpa a Dios. Dios siempre está presente y está dispuesto, amén. Es el hombre que se ha alejado de los caminos del Señor y tomaron el camino de Caín. Tomaron su propio camino, tras sus deseos, tras su vanidad, su soberbia, egoísmo. Y es que se han alejado de Dios. Pero cuando un hombre, una mujer, cualquier persona con un corazón dispuesto viene a los pies de Cristo, ahí es cuando Dios empieza a hacer una obra maravillosa. Lo bendice en su alma, lo bendice en una eternidad y lo bendice con todo lo que toca, aleluya. Gloria a Dios, gloria. Dios es bueno, amén. Tengo un testimonio, pero mejor le dejamos para otro día. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice la palabra de Dios en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso, dice, el camino que lleva a la perdición. Es bien fácil, mi amigo, que usted y yo nos perdamos. Es bien fácil que empecemos a través del pecado con algo bien pequeño y eso se va escalando y se va subiendo. Este personaje, el que te hablaba ahorita, Andrés Mendoza, él no se hizo un asesino en serie un día para otro. Estoy segurísimo que algo fue lo que empezó en su corazón. Hubo algo ahí, a lo mejor en su niñez tuvo un trauma, a lo mejor con sus papás, qué sé yo. Pero no nomás decir de la noche a la mañana que te hagas un asesino en serie. No, algo tuvo que haber pasado. Oiga, hermano, para que esta persona haya matado tantas personas, tantas mujeres, y no nada más eso, cosas horribles, dice ahí en los noticieros que también se comía parte de los cuerpos. O sea, también era caníbal. Algo tremendo, hermano. Esto fue allá en el 92. Y así como este personaje, hay muchos todavía hoy en día, amén, que simplemente están lejos de Dios y que necesitan un encuentro con Cristo, aleluya. Fácil es el camino que lleva a la perdición, pero dice la otra parte, dice, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Seguir a Cristo no es fácil, pero vale toda la pena. Pero el consejo es este: ven con un corazón arrepentido, sincero, pero deja que Cristo pelee tus batallas. Amén. Deja que el Señor pelee por ti. Si te hicieron una injusticia, la venganza es de Cristo, no la hagas tú. No tomes el camino de Caín. Si te estafaron, mi amigo, hermano, caíste, pues da un gloria a Dios, un aleluya, pero solamente lo vas a hacer si tienes a Jesús en tu corazón, amén. De lo contrario vas a querer cobrártelas hasta doble. El caso es que no se queda así, amén. Así somos, así es el ser humano. El camino que lleva la vida es Jesús, mi amigo, vecino. Y pocos, dice, son los que la hallan, aleluya. El camino angosto es el camino de Caín. Y el camino que lleva la vida es Cristo Jesús, aleluya. En esta tarde te hacemos la invitación. Yo invito a mis hermanos de alabanza. Querida persona que nos escucha, si hay alguien que todavía está escuchando este sonido, este mensaje, yo quiero que hagas una oración conmigo. A lo mejor te da pena venir aquí con nosotros, pero tú quieres acercarte a Dios y ya quieres dejar esos vicios, ya quieres que Dios haga un cambio en tu vida. Ya te cansaste, lo intentaste por tus fuerzas y no has logrado nada. Pues las buenas noticias son estas: ya no lo tienes que hacer
con tus fuerzas. No sigas el camino de Caín. Ahora deja que Dios lo haga en ti, amén. Y toma el camino de Cristo y deja que Él lo haga en tu vida. El Señor, Él hace maravillas, Él hace milagros. Uno de los tantos milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Para los que fuman el cigarrillo, amén. Usted sabe que es bien difícil dejar la nicotina. Y están los parches y ahora que están los vapes y así. Dicen, no, ahora voy a fumar ahora vape para dejar el cigarro. Pues, quién sabe si funciona o no, pero que te hace daño entre cosas que no deberían a nuestro cuerpo, amén. Pero yo, mi hermano, no, si lo hubiera hecho con mis fuerzas, no hubiera podido dejar el cigarrillo. Estoy seguro que no hubiera podido, pero cuando yo le hice una oración a Dios, una oración bien sencilla, que le dije, Dios, sácame de esto, y yo te voy a servir. Quítame los vicios, quítame esto, Señor, y te voy a servir. Y esa fue una oración en mi casa, hermano. Ni siquiera estaba en la iglesia. Yo ni siquiera sabía lo que era orar. Ni siquiera sabía Padre Nuestro, no, nada. Pero ya estaba yendo a la iglesia algunas veces. Y al día siguiente, mi hermano, cuando yo agarré ahí de los delicados, porque fumaba de los delicados, y cuando le di el primer jalón, pasó algo bien raro. En ese momento me dio un asco, pero tremendo, que quise vomitar ahí. Dije, ah, caray. Pero ahí en ese momento, cuando agarré el cigarro, quise vomitar. Me acordé de la oración que hice el día anterior, que le dije, Señor, sácame de esto, sácame esta tristeza, sácame todo lo que traigo y yo te serviré. Y ahí sentí que Dios estaba conmigo, amén. Y desde entonces Él sigue estando conmigo. Y no te voy a decir que soy perfecto, no, soy hombre y le puedo fallar al Señor, te puedo fallar a ti, mi querido vecino, amigo. Pero si algo he experimentado es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios está siempre disponible, amén. Y no importa cómo tú te encuentres, ven tal y como eres, ven tal y como estés, pero deja ese camino de maldad, deja ese camino de sufrimiento. Si quieres que el Señor haga la obra en ti, en esa enfermedad, si quieres ese milagro, deja hacerlo con tus fuerzas y entrégaselo al Señor en esta tarde, amén. Mis hermanos, los invito a que se pongan de pie. Y querida persona que nos escuchas, yo quiero que hagas conmigo esta oración en esta tarde. No sé si este va a ser el último servicio afuera, si lo es o no lo es, aprovecha, amén. Porque a mí sí me daba vergüenza venir a un culto así. Entonces yo sé que a lo mejor a algunos les da pena acercarse, pero si estás escuchando el sonido, repite conmigo esta oración. Esta oración es algo simbólico, pero es el primer paso para que tú te acerques con Dios. Repite esta oración conmigo, querido amigo, vecino y persona que nos escuchas. Padre Celestial, aquí estoy delante de ti en esta tarde. Y si lo que dice este predicador es cierto, yo quiero que tú entres a mi vida, que estas maldades que tengo en mi corazón, que tú las tomes, que tú me perdones, Señor. Dile desde lo más profundo de tu corazón, dile, perdóname Dios, perdóname Jesús. Y también dile esta otra parte, y anota mi nombre en el libro de la vida, y dame las fuerzas necesarias, y acompáñame en mi día a día para seguirte a ti, en el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración en esta tarde, a lo mejor estás viendo el video a través de YouTube, pues te felicitamos y te queremos decir que sigas buscando de Dios, que busques una iglesia donde congregarte, que empieces a abrir la Biblia y que sigas acercándote a todo el poderoso, amén. Y ahora hacemos la otra invitación, mi hermano. Si usted trae una petición delante de Dios, si hay una enfermedad, si hay algunas deudas, cualquiera que sea necesidad, hoy es la oportunidad. Si usted quiere pasar al altar, adelante, mi hermano. Pero aquí está el lugar abierto, gracias a Dios. Gracias. Reconcíliate con Dios.